Quiero saludar a esta hora precisamente a Armando Ríos Peter, aspirante independiente a la presidencia de México. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido a NTN 24. Al contrario, muchas gracias, Carlos. Un abrazo a ti y a todo tu amplísimo auditorio. Es un gusto. Señor Ríos, ¿usted sigue o no sigue como candidato independiente a la presidencia de México? Esta semana, se lo pregunto por esto, esta semana el Instituto Nacional Electoral anunció que usted no habría alcanzado las firmas requeridas necesarias para su registro como aspirante a la presidencia. Bueno, esa es la batalla que estamos dando. Precisamente el miércoles de la semana pasada, o de esta semana que acaba de terminar, presentamos un recurso directamente en el Tribunal Electoral, que es la máxima autoridad en esta materia en México, en contra de los dichos del Instituto Nacional Electoral. Nos ha señalado que las firmas que tenemos no son válidas y obviamente las vamos a defender, porque son firmas de más de 1 millón de personas de carne y hueso que no solamente necesitan que defendamos sus derechos, sino que quieren una opción distinta en la boleta, una opción independiente, y es la que queremos nosotros representar. Candidato, ¿qué viene ahora? ¿Cuál es el siguiente paso entonces en todo este proceso? Bueno, nosotros estamos llegando a la garantía de certeza, de objetividad, de transparencia. Son argumentos legales, me parece, muy sólidos que estamos nosotros planteando en la demanda, y estamos convencidos que el tribunal, los magistrados, tanto en lo individual como cuerpo colegiado, pues habrán de revisarlos. Son argumentos robustos, no solamente, reitero, porque se trata de muchos cientos de miles de hombres y mujeres de carne y hueso que buscan una opción distinta, una opción independiente, y que merecen tener esa opción en la boleta. Candidato, ¿cuánto tiempo puede durar este procedimiento? Bueno, el Instituto Nacional Electoral de manera dolosa fue retrasando los tiempos. Es obviamente parte de nuestra queja, que lo hizo de manera arbitraria, que retrasó la revisión de los documentos en detrimento de nuestro derecho político. Entonces yo espero que esto se pueda resolver esta semana. Obviamente no es un tema menor, estamos hablando de la elección presidencial, y creo que en esa seriedad, en esa responsabilidad es como podrán verlo los magistrados del Tribunal Electoral, y esa es nuestra batalla. Estamos batallando por mucha gente que quiere una vía independiente, que está harta del sistema de partidos en México, un sistema de partidos que está podrido. Y bueno, pues esa es la lucha. No es una lucha fácil, pero nos asiste la razón, nos asiste y nos acompaña la verdad de esas firmas, y además de todo estamos convencidos que nos va a acompañar la justicia. El Instituto Nacional Electoral mexicano también ha denunciado que las campañas de Margarita Zavala, de Jaime Rodríguez de Calderón y la suya han presentado irregularidades en los gastos. ¿Usted considera, candidato, que la institución electoral está de frente contra las campañas de ustedes por ser precisamente aspirantes independientes? Sí, a mí me parece que tienen una agenda política en contra de los independientes. Así lo he venido subrayando. Ahora que comunicaban el tema de fiscalización, por solamente comentar algo, siembran la duda, no hacen bien su trabajo. A mí me estaban acusando de dinero sospechoso cuando en realidad es mi seguro de retiro y está claramente ahí identificado como parte de los gastos que yo he tenido. Hemos sido transparentes en todo momento, pero lo que digo con esto es que ellos lo que han buscado es sesgar frente a la opinión pública pues un mal ambiente respecto a las candidaturas independientes, y es entendible, aunque no legítimo, pues porque ellos se llevan mucho con los partidos políticos, que en mi caso yo he atacado de frente por la corrupción política que significan estos institutos, y bueno, pues ellos le están queriendo dar por su lado a los partidos. La batalla parece que no solamente se ha excedido en sus facultades, sino que está claramente con una agenda política en contra del movimiento independiente del país. A ver, los mexicanos están molestos con la clase política tradicional por escándalos de corrupción y el estancamiento además en varias áreas. ¿Por qué usted sería la salida para el país? Bueno, pues precisamente porque hemos denunciado este terrible circuito que se ha instalado en México, donde la forma en la que hacen política los partidos tiene que ver con enormes carretadas de dinero que cada vez viene más de origen privado, y que tiene que ver con nexos que buscan o contratos, obra pública o servicios, o contactos con el crimen. Entonces, esto yo lo he denunciado, y me parece que para poder tener la lengua larga hay que tener la cola corta, es un dicho acá mexicano, y eso es lo que no les gusta a los partidos políticos, y ahora eso es lo que acompaña el Instituto Nacional Electoral. No les gusta que eso vaya a estar en el debate, y no les gusta que haya quienes
como mi caso, pues puedan señalarlo con toda puntualidad, porque conocemos ese problema de fondo. Yo soy del estado de Guerrero, me tocó ver en carne propia cómo ese circuito de corrupción sembró la desaparición de 43 jóvenes normalistas de Ayotzinapa en el caso de Guerrero, y es lo que yo he venido denunciando a lo largo de 3 años. Entonces, pues esa es la batalla. Esa es la razón por la que el Instituto Nacional Electoral, desde mi punto de vista, tiene en algunas autoridades una agenda política propia, y es contra lo que estamos batallando, contra poder cambiar un sistema que se volvió adicto al dinero y que tiene en los partidos políticos a sus máximos representantes. Candidato puntual, ¿cuál será su prioridad de llegar a Los Pinos? Bueno, hay que conciliar, hay que mandar un poco a estos partidos políticos a rehabilitación. Si se volvieron adictos al dinero, hay que mandarlos a rehabilitación y hay que garantizar que se vuelvan útiles a la sociedad en lugar de los intereses de sus cúpulas o de varios de sus grupos internos. Necesitamos conciliar en México a todas las fuerzas políticas que hoy, con una crítica clara y certera a todas en lo genérico que representan, también hay que reconocer que conciliar con ellos la capacidad de diagnosticar el problema y de encontrar soluciones es lo único que nos va a permitir enfrentar la terrible violencia que vivimos en México, la terrible corrupción, el fenómeno de marginación y de pobreza. Es decir, los grandes males que tenemos en el país no va a llegar a una sola persona en su individualidad a resolverlos. Necesita de una acción colectiva, necesita de una visión horizontal, y esa será la propuesta y la apuesta entrando a Los Pinos. Desde el primer día hay que hacer política en México. Y la política significa entender que nos necesitamos todos y todas los mexicanos y que podamos tener una agenda común. Ese será mi propósito y ese será mi planteamiento, espero, una vez que el tribunal, después de revisar nuestro caso, nos dé la razón y nos permita competir por la presidencia de la República. Permítame, señor Ríos, una consulta más. ¿Cómo enfrentar la corrupción y la impunidad en el país? Porque precisamente estos son los temas que más preocupan a los mexicanos. Bueno, pues hay que llegar limpio o hay que llegar sin las enormes carretadas de dinero que lo que hacen es sembrar esa dependencia, esos intereses. Cuando tú te pones el propósito de combatir la corrupción, pues lo que tienes que tener es una manera limpia de llegar al poder. Hoy las enormes carretadas de dinero, especialmente dinero público y privado que distorsionan el proceso electoral en México, son precisamente la causa de la corrupción, incluso de la inseguridad que se vive en México. ¿Cómo podemos resolver ese planteamiento? Pues llegar sin esas enormes carretadas de dinero. Ahí donde hay compra de votos, hay que buscar que haya conciencia. Ahí donde hay clientelas electorales, hay que buscar que haya ciudadanos que apuesten con su voto a cambiar las cosas. Ahí donde hay contratos a compinches que reciben o que dan dinero para tener intercambio de ellos o contactos con el crimen, pues hay que llegar con compromisos abiertos, transparentes frente a la gente, y me parece que ese liderazgo de manera horizontal con muchos otros actores de la sociedad, con empresarios, con políticos, con actores públicos, con liderazgos sociales, podemos plantear un antes y un después respecto al problema grave que tenemos hoy de corrupción en México. Sí, quiero agradecer al candidato independiente a la presidencia de México, Armando Ríos Peter, por estos minutos para la tarde fin de semana de NTN 24. Gracias por estar con nosotros. Igualmente, te deseo que tengas un feliz fin de semana. Chao, chao, gracias.